Hola a todos, hoy vamos a ver la resta gráfica de vectores. Primero, les recomendamos que vea cómo es la suma de vectores antes de ver este video, el link está en la descripción. Por supuesto que como mismo podemos sumar, también podemos restar vectores y vamos a ver cómo lo hacemos gráficamente. Para introducir la resta de vectores y les quede bien claro, vamos a auxiliarnos de una situación en la que se aplica generalmente. Pero primero veamos el equivalente en una dimensión donde es más intuitivo entenderlo. Vamos a suponer que una persona está en la posición de 3 metros con respecto a un origen y tenemos un determinado eje X. Esa persona se desplaza luego hasta una posición final de 7 metros. La posición inicial sería x igual 3, la posición final x igual 7 y el desplazamiento final sería la posición final menos la posición inicial y esto es igual a 4 metros. En una dimensión esto queda bien claro, se entiende, es bien cotidiano. Entonces ahora generalicemos esto a 2 o más dimensiones. Veamos lo mismo pero en un plano. El análisis por supuesto también va a ser válido para 3 dimensiones, pero en 2 es un poco más fácil de representar. Definamos una magnitud vectorial que le vamos a llamar posición. Posición sería, como dice la palabra, la posición de cierto objeto, en este caso esa persona, con respecto a un origen del sistema de referencia. En el ejemplo en pantalla, la persona se desplaza desde este origen hasta el punto A y llamémosle a este vector posición RI o R inicial. Luego, la persona se va a desplazar desde el punto A al punto B. Este movimiento lo podemos expresar a través de un vector D que iría desde el punto A hasta el punto B. Pero ahora noten que la posición en el punto B la podemos representar con el vector RF que iría desde el origen hasta el punto B. Y si se recuerdan de la suma de vectores, este RF sería la suma de RI más D. Y por lo tanto, nosotros podemos aquí manipular un poco esta expresión y el vector desplazamiento lo podemos escribir como RF menos RI o posición final menos posición inicial, exactamente como el caso de 1D, pero escrito vectorialmente. Entonces esto nos permite encontrar una regla para la resta gráfica de 2 vectores. Se colocan los inicios de ambos vectores en el mismo punto del espacio y el vector resta es el que va desde el final del sustraendo hasta el final del minuendo. Veamos ahora la multiplicación de un vector por un escalar. El resultado es también un vector. Si tenemos un vector A y lo multiplicamos por un escalar T, entonces vamos a obtener un vector que le vamos a llamar B y que es el resultado de esta multiplicación. Si T es igual a 1, lógico, entonces tenemos que A igual B. Pero en general, si T es mayor que 0, se va a mantener la dirección, pero cambia la magnitud. Si el valor del escalar T es mayor que 1, entonces el vector resultante tiene mayor magnitud, que por supuesto sería T veces la magnitud de A. Si el valor del escalar se encuentra entre 0 y 1, pues va a disminuir la magnitud del vector. Si el escalar tiene signo negativo, entonces cambia la dirección. El vector iría en sentido contrario. La amplitud cambia de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Si es menor que menos 1, aumenta su amplitud y si es entre menos 1 y 0, disminuye su amplitud. Siempre que es negativo, cambia a la dirección contraria. Nosotros noten que estamos considerando una convención donde solo caracterizamos el vector con la magnitud y la dirección, pues la flecha del vector nos indica su sentido. Ahora voy a mostrarles otra manera de hacer la resta gráfica de vectores utilizando lo que recién vimos de la multiplicación de un vector por un escalar. Supongamos que queremos restar estos 2 vectores y como vimos, la resta es el vector que va desde el final del sustraendo al final del minuendo. Pero noten ahora que yo puedo escribir esa resta como una suma de B más el opuesto de A, o sea, multiplicando A por menos 1. Y entonces ahora sumamos B más menos A y obtenemos exactamente el mismo vector C que a través del otro método.
Así que esta es otra manera de encontrar la recta gráfica de dos vectores, pero aplicando solo la suma. Bueno, hasta aquí lo relacionado con recta gráfica de vectores y la multiplicación de vectores por un escalar.